estamos preparados ya para recibir a una mujer que ha decidido hacer la vida más fácil o dar las pautas a todos nuestros oyentes para conseguir ante situaciones de pareja, conseguir pues que las cosas sean mucho más sencillas. Ella es consejera de familia, es además directora de una ONG, Centros Fe, Esperanza y Amor.org. Ha participado en Miami, en Estados Unidos, en programas donde ayudaba a todas estas cosas y desde que empezamos Decídete por Esther está con nosotros. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de... Hoy va a hablar de las cosas de dos, va a hablar de los divorcios y de cómo afecta a los hijos. Y tiene un invitado muy especial. Nos preparamos para recibir ya a Pastora de Tovar. A todos, muchísimas gracias por permitirnos acompañarle en este espacio, Cosas de Dos. Hoy nos acompaña el abogado Francisco Rubiales. Le podrán formular todas sus opiniones, sus preguntas. Les dejo el número del teléfono 919-603-078, ya que estaremos haciendo algunas pausas y estaremos recibiendo sus llamadas y sus inquietudes, ya que el tema es bastante interesante. El tema es del divorcio y cómo afecta a los niños. Así que bienvenidos sean todos. Las parejas cuando contraen matrimonio lo hacen pensando que será para toda la vida. Nadie se casa pensando en divorciarse más adelante. Lamentablemente suele pasar con más frecuencia de lo que desearíamos. Hoy en día, las estadísticas señalan una gran cantidad de divorcios y estos tienen niños. Los padres que se están divorciando a menudo se preocupan acerca del efecto que esto tendrá en sus hijos. Durante este periodo difícil, los padres se preocupan por sus problemas. Sin embargo, siguen siendo las personas más importantes en la vida de sus hijos. Mientras los padres pueden sentirse desconsolados o contentos por su divorcio, los niños se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal. Algunos padres se sienten tan heridos o abrumados por el divorcio que buscan la ayuda y el consuelo de sus hijos. El divorcio puede ser mal interpretado por los niños, a no ser que los padres les digan lo que está pasando, cómo les afecta a ellos y cuál será su suerte. Los niños con frecuencia creen que son ellos la causa del conflicto entre su padre y su madre. Muchos asumen la responsabilidad de reconciliar a sus padres y algunas veces se sacrifican a sí mismos en este proceso. En la pérdida traumática de uno o de ambos padres debido al divorcio, los niños pueden volverse vulnerables tanto a enfermedades físicas como a mentales. Hablarles a los niños del divorcio es difícil. Los siguientes puntos pueden ayudar a los niños y a los padres con el reto y el estrés sobre estas conversaciones. No lo mantengan en secreto o esperen hasta el último momento. Infórmenselo a sus hijos de manera simple y directa. Díganle que el divorcio no es culpa suya. Admitan que será penoso y desconcertante para todos. Asegúrenle a su niño que los dos lo quieren y que siempre serán sus padres. No discutan con el niño las faltas y problemas de cada uno de ustedes. Los padres deben percatarse de las señales de estrés persistente
en su hijo o en sus hijos. Los niños pequeños pueden reaccionar al divorcio poniéndose más agresivos, rehusándose a cooperar o retrayéndose en sí mismos. Los niños mayores pueden sentir tristeza o experimentar un sentimiento de pérdida. Los problemas de comportamiento son muy comunes entre estos niños y su trabajo en la escuela puede afectarse negativamente. Ya sea como adolescentes o como adultos, los hijos de pareja divorciadas a menudo tienen problemas en sus relaciones y con su autoestima. Los niños tendrán menos problemas si saben que su papá y su mamá continuarán actuando como padres y que ellos los seguirán ayudando aún cuando el matrimonio se termine y el padre o la madre no vivan juntos. Las disputas prolongadas acerca de la custodia de los hijos o la coerción de los niños para que se pongan de parte del papá o de la mamá les pueden hacer mucho daño a los hijos y pueden acrecentar el daño que les hace el divorcio. Los niños se desarrollan mejor cuando los padres tienen la capacidad de cooperar para su bienestar. La obligación continuada de los padres por lograr el bienestar de los hijos es vital. Si el niño muestra indicio de estrés, los padres deben consultar con su médico de familia o con su pediatra para que les refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes para que le hagan una evaluación y les dé tratamiento. Además, el profesional puede reunirse con los padres para ayudarles a qué hacer para que el estrés del divorcio sea más fácil para toda la familia. La psicoterapia para los niños de una pareja divorciada y para los padres puede ser de gran beneficio. Ahora veamos cómo les cambia la vida a los niños. Hay una serie de factores sociales que acompañan muy frecuentemente a la separación de las parejas. Entre estos factores sociales destaca, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo. La convivencia en común supone el ahorro de una serie de gastos que se comparten. La separación conlleva a una pérdida de poder adquisitivo importante. Cambio de residencia, escuelas, amigos. El divorcio de los padres conlleva a cambios importantes en el entorno del hijo. Puede tener que cambiar de colegio o de residencia. El impacto que tiene este factor en el desarrollo y ajuste social del niño es importante. Convivencia forzada con un padre o con un miembro de la familia de alguno de ellos. No siempre la elección del padre con el que se convive es la que el niño quiere. La familia de los separados apoya y aporta frecuentemente lo necesario para que el padre o la madre que se hace cargo del niño pueda realizar sus actividades laborales. Este factor conlleva a una convivencia con adultos, muchas veces enriquecedoras y otras no tanto. Disminución de la acción del padre con el que no convive. El padre que no está permanentemente con su hijo deja de ejercer una influencia constante en él y no puede plantearse modificar comportamientos que no le gustan los fines de semana que le toca la visita. Por otro lado, el niño pierde el acceso
a las habilidades del padre que no convive con él, con la consecuencia y disminución de sus posibilidades de formación. Introducción de parejas nuevas de los padres. Este es un factor en la adaptación de los hijos y tiene un efecto importantísimo en la relación entre padre e hijos. Un divorcio conlleva de forma, por su propia esencia, una cierta hostilidad entre los padres. Cuando esa hostilidad se traslada a los hijos, intentando que tomen partido o que vean a la otra persona como un ser con muchos defectos, se está presionando al niño para que vea a su padre o a su madre desde un punto de vista equivocado, porque tendrán muchos defectos, pero siempre será su padre o su madre. Si la hostilidad entre ellos persiste después del divorcio, es difícil que no afecte la convivencia con el niño. Efectos emocionales del divorcio en los hijos. Se debe señalar que las reacciones emocionales que se dan en los hijos no están predeterminadas. Dependen de un sinnúmero de factores, como la historia del niño, la manera y la habilidad que tiene para enfrentarse a la nueva situación en su vida, como orientación que se incluye en las reacciones que pueden aparecer dependiendo de la edad. Son solamente orientativas. De 3 a 5 años. Se creen culpables por no haber hecho la tarea, por ejemplo, o no haber comido. Su pensamiento mágico les lleva a tomar responsabilidades imaginarias. Temen quedarse solos y abandonados. Hay que recordar que en estas edades los padres constituyen el universo entero de los niños y que la relación de la pareja es el medio en el que ellos están cuidados y mantenidos. La edad entre 6 y 12 años. Se dan cuenta de que hay un problema que duele y no saben cómo reaccionar ante ese dolor. Creen que los padres pueden volver a juntarse y presionan o realizan actos que no llevan más que a un sentimiento de fracaso o a problemas adicionales en la pareja. Los adolescentes experimentan miedos, soledad, depresión y culpabilidad. Dudan de su habilidad para mantener una relación. Ahora veamos cuando llegan los asuntos legales. Esta parte no la podrá explicar el abogado que tenemos invitado, ¿verdad? Francisco Rubiales, después que regresemos de un corte. Podrán llamarnos al 919-603-078, formular sus preguntas o inquietudes. Estaremos muy complacidos en responderle. Bien, continuamos. Ahora nos toca la parte legal, que eso nos va a responder nuestro abogado invitado, Francisco Rubiales. Muy buenas tardes, pastora. Encantado de estar aquí. Bien, por ejemplo, todo lo que hemos tratado, ¿qué podría decir, qué mensaje podría enviarle a esos padres que están en este momento en una situación de divorcio o pensando en un divorcio y tienen niños? Bueno, antes que nada, lo que hay que dejar bien claro es que el Tribunal Supremo ha creado todo un armazón jurídico, jurisprudencial en estos temas, en temas de separaciones y divorcios que tienen que ver con matrimonios o parejas, también en rupturas de parejas, de hecho, con hijos, exactamente el mismo procedimiento, donde el Tribunal Supremo llega a una conclusión que dice que siempre se tiene que defender el interés mayor, y el interés mayor es el interés del menor. Entonces, cualquier matrimonio o cualquier pareja de hecho que tiene hijos y que están pensando en una separación
o en un divorcio, tienen que entender algo. Los tribunales de justicia siempre van a tomar o van a intentar tomar las mejores decisiones pensando en los menores y no pensando en ellos, porque el fracaso finalmente de una separación o un divorcio tienen que asumirlo los padres y no los hijos. Por eso los jueces, en todos los procedimientos de divorcio o separación, lo que hacen es analizar las circunstancias y tomar la mejor decisión en favor de los hijos. La que les genere menos inseguridades, la que les genere menos problemas, la que les genere menos conflictos en todos los sentidos. Es por eso que ahora está muy de moda la custodia compartida y no cualquier custodia compartida. Cuando llega eso de ponerse de acuerdo en la custodia compartida, ¿cómo afecta al niño? Hay diversos modelos de custodia compartida, pero desde luego el que más beneficia al niño es aquel modelo de custodia compartida donde el niño o los niños permanecen siempre en el hogar que ha sido siempre su hogar y son los padres, ahora separados o divorciados, los que entran y salen por periodos temporales a vivir con ellos. Ese es el mejor modelo, que además es el que se está instaurando ahora. Muchos son ya los jueces que están optando por ese modelo, por una razón fundamental, porque al final los niños no se mueven de su hábitat natural, donde han crecido, porque habitualmente son niños pequeños o preadolescentes o adolescentes, no les ha dado demasiado tiempo a vivir en muchos lugares distintos, ¿no? Salvo casos excepcionales. Entonces ellos siguen su mismo entorno social, académico, escolar, de amistades, tienen su mismo parque donde lo tenían siempre, y son los padres los que por periodos de semanas o quincenas entran y salen de la casa. Eso también tiene un beneficio económico porque evita dividir una casa en dos casas, también elimina el problema de la discusión por las pensiones alimenticias, ya que el tiempo que los niños comparten con el padre se hace cargo de los gastos, el tiempo que comparten con la madre se hace cargo de los gastos, y los gastos extraordinarios son sencillamente al 50%. El dentista, las gafas, el psicólogo, las clases extraordinarias, ¿no? O sea que, desde luego, es el modelo legal que menos incidencia ocasiona en el devenir de la vida de los menores. Ya, lo que quiere decir que hemos estado recibiendo algunas preguntas y creo que ya usted la ha respondido, que dice, ¿a quién corresponde el uso y disfrute de la vivienda familiar? Bueno, el uso y disfrute de la vivienda familiar tradicionalmente le corresponde a los menores. Lo que pasa es que los menores se harán acompañar de aquel padre o madre que diga el juez que ejercerá la custodia. Pero en los casos de custodia compartida, es una custodia, como su propio nombre indica, compartida, por lo tanto se puede hacer un uso alternativo de ese domicilio. Hay otra manera de hacer la custodia compartida, que es que el papá tenga un domicilio cerca del lugar donde vivían antes, que la mamá tenga un domicilio cerca del lugar donde vivían antes, para que haya una misma distancia del colegio, de los amigos, del parque, del Burger King, de todos los lugares que frecuentan los muchachos, y que sean los chicos los que viajen de una casa a otra. Pero evidentemente eso ocasiona muchos más problemas en los menores que si permanecen siempre en su habitación de siempre, en su casa de siempre, ¿no? Pero la custodia, en caso de duda, tradicionalmente siempre se le ha dado a la madre por una cuestión puramente de naturaleza biológica que se implementó en la legalidad, pero que desde hace 20, 25, 30 años para acá ya se ha atenuado mucho en la medida en que se considera que tanto el padre como la madre pueden ejercer, salvo situaciones excepcionales de lactancia o cosas así, que pueden ejercer perfectamente la custodia por sí solos. Pues mire, esa es una pregunta que me está haciendo aquí una señora que dice, ¿qué criterios se siguen para atribuir la guarda y custodia de los hijos? Bueno, criterios son habitualmente criterios de cuidado. Quien tenga más tiempo para cuidar a los menores es el que normalmente el juez, salvo que decida una custodia compartida, es al que le va a atribuir esa custodia compartida y por lo tanto va a permanecer en la casa con los menores, y el otro cónyuge va a tener que salir de la casa solo con sus enseres personales y pasar una pensión cada mes. Por eso, habitualmente las preguntas que se hacen en este juicio, ¿cuál es su horario de trabajo? Claro, cuando ve que el padre se va a las 6 de la mañana a trabajar y llega a las 7 de la tarde y la madre entra a las 10 en la tienda de ropa a trabajar y a las 8 está en casa y al mediodía come con los niños, pues evidentemente eso es un criterio donde los jueces ven que la madre tiene una disponibilidad del cuidado de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, pues esos son los criterios, pero digamos que las custodias exclusivas como que se están empezando a extinguir en la gran mayoría de los casos, e incluso muchos matrimonios ya pactan las custodias compartidas, ya ni siquiera esperan que sea un juez el que las imponga, y hay muchas parejas y matrimonios con hijos que están pactando amistosamente, consensuadamente, la custodia compartida. Hay muchas mujeres hoy que ya entienden
que también ellas quieren tener su vida, ¿no? Porque al fin y al cabo tener la custodia exclusiva de unos hijos y que el padre tenga a sus hijos fines de semana alternos y un día, una tarde entre semana, no deja de convertir la vida de la mujer en un permanente estado de atención de sus hijos y no tener un tiempo para ella. Y muchas mujeres ya en este tiempo están entendiendo que no, que estén una semana con el padre, otra semana con ella, y en su semana sin hijos, pues ella también puede tener su vida, ¿no? O sea que ya hay muchas parejas que lo están consensuando amistosamente. Bien, si llegan a un acuerdo amistosamente, pues va a favorecer muchísimo tanto a los niños como a la misma pareja, ¿no? Claro, es que en el frontispicio de una crisis matrimonial, lo que el padre y la madre tienen que tener en cuenta es que la decisión que tomen siempre tiene que ser mirando el mejor interés de sus hijos. No Claro. tienen que pensar en ellos. Eso es, porque de por sí quedan afectados. Efectivamente, cualquier divorcio afecta a un hijo como afecta a los propios cónyuges, ¿no? O pareja. Y evidentemente, pues los padres tienen que pensar eso. Hay casos lamentables donde los hijos son utilizados como armas arrojadizas, como correos de injurias y calumnias del uno al otro, y en fin, eso es un drama para los niños, ¿no? Eso es de una irresponsabilidad paternal extraordinaria, pero lamentablemente todavía hay casos de esos. Eso es triste. Sí, es muy triste, sí. Eso es muy triste. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la cuantía de la pensión de alimentos? ¿Hay alguna...? Bueno, lo que dice el Código Civil, lo que dicen las leyes civiles es que el juez, salvo que los cónyuges pacten esa pensión, que se puede pactar perfectamente, se pueden poner de acuerdo en la pensión que van a pasar el uno al otro, lo que dice la ley es que la pensión el juez la establecerá atendiendo las necesidades de los menores y las posibilidades del cónyuge, habitualmente el padre, que la tiene que pagar. O sea que la ley no dice son 100, 200, 300 al mes por hijo, porque cada caso es un mundo. Yo he llevado casos donde se ha divorciado un matrimonio con 5 hijos donde el padre ganaba 1.000 euros. Digamos que con 1.000 euros pocos malabarismos podemos hacer para darle una pensión a los hijos y que el padre salga de la casa y pueda vivir en algún lado, ¿no? Es verdad que la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, ha establecido una escala orientativa que se puede consultar en Internet, donde dice, bueno, pues escala orientativa atendiendo a determinadas circunstancias. Establece unos baremos que no son legales, pero que sí nos dan un poco la idea de por dónde pueden ir los tiros. Hoy por hoy, una pensión que esté por debajo de 150 euros ya habitualmente no se ve, salvo en casos muy excepcionales donde el juez vea que el padre es un paria o está en la indigencia o sencillamente no trabaja o no tiene ningún tipo de ingreso, y he visto casos donde se han puesto 25 euros de pensión, pero eso es una cosa muy excepcional. Una pensión media para un matrimonio medio en España o pongamos en Madrid, estamos hablando ya de entre 250 y 350 euros por hijo como mínimo, de ahí para arriba. Pero estos son solo conjeturas, es decir, cada caso se analiza la economía concreta para establecer esa pensión, salvo que los padres hayan llegado a un pacto acerca de qué pensión le va a pasar el padre a la madre o la madre al padre si es el padre que tiene la custodia. Ya. Bien, les vuelvo a pasar los números de teléfono 919-603-078. Estamos hablando con el abogado Francisco Rubiales. Si tiene alguna pregunta que hacer o alguna opinión que darnos, pues gustosamente le estaremos respondiendo. 919-603-078. Continuamos en nuestro programa Cosas de Dos. Tenemos como invitado al abogado Francisco Rubiales. Nos pueden llamar al 919-603-078. Formular alguna pregunta o alguna opinión. Estaremos encantados de responder. Tenemos otra pregunta que una persona que nos está escuchando le hace al abogado. ¿Puede uno de los progenitores renunciar a la pensión de alimentos? No, la pensión de alimentos es un derecho de los menores, por lo tanto no se puede renunciar. De hecho, cuando se producen divorcios o separaciones de mutuo acuerdo donde se suscribe un convenio recogiendo todos los acuerdos de la pareja, si en ese convenio apareciera que el progenitor custodio renuncia a la pensión alimenticia, cuando ese convenio sea revisado por el Ministerio Fiscal que actúa en los procesos de divorcio para defender los derechos de los menores, rechazaría inmediatamente ese convenio y le solicitaría al juez que impusiera una pensión alimenticia al padre no custodio. Es un derecho inalienable, no se puede dejar sin pensión de alimentos. Fíjate qué nombre le pone la ley, alimentos. O sea, es lo mínimo, básico, existencial, que el niño coma.
Por más que luego lo que sí ocurre en muchas parejas es que se establece una cuantía bajo el compromiso formal de entre ellos que luego no se la van a reclamar en caso de que no se abone. Pero bueno, ahí estás también un poco en el aire porque hay 5 años para reclamar las pensiones atrasadas. Por lo tanto, si a la madre se le calienta el corazón o la boca y a los 3 años se enfada, pues dice, ahora reclamo 3 años juntos, con lo cual no hay ninguna seguridad para aquel que suscribe aquello, ¿no? Pero no se puede renunciar a la pensión alimenticia, no, para nada. Además, perdona, quiero hacer un inciso. La pensión alimenticia son 12 meses al año. Por más que un mes los menores se vayan un mes entero con el padre, o por más que los menores se vayan la mitad de las vacaciones con el padre, o por más que los menores, o el hijo, si es uno o varios, se vayan con el padre la mitad de Semana Santa, o por más que los menores se vayan con el padre por una temporada. Hay algunos padres que dicen, no, como me llevo en agosto a los hijos, pues entonces el mes de agosto no pago la pensión. No, también hay que pagarla porque la pensión se calcula para el cómputo de un año, para los gastos de un año. Por ejemplo, en la pensión alimenticia no entran los gastos de los libros del curso escolar, con lo cual, en cierto modo, se compensa. La madre durante un mes en verano no tiene a los niños, recibe la pensión, no la emplea en los niños, pero luego llega septiembre y se compensa con esa pensión que se ha cobrado el coste de los gastos escolares. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo. Ya. Tenemos otra pregunta. Bueno, nos han hecho muchísimas preguntas. Muy bien. Si el padre o la madre obligado a pagar los alimentos no lo hace, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay 2 procedimientos judiciales, uno civil y otro penal. Lo que dice la ley es que primero hay que instar un procedimiento civil de ejecución. Hay que presentar una demanda de ejecución con el respaldo de la sentencia donde se establece qué pensión tiene que pagar ese hombre. Hay que acreditar que ese hombre, digo siempre ese hombre porque el 95% de los casos es el hombre el que tiene que pagar esas pensiones, ¿no? Pero también hay casos de madres que no pagan pensiones, que no tienen la custodia. Y entonces se ejecuta y el juez lo que hace es que le busca bienes al cónyuge no custodio que no paga la pensión para embargarle los importes de pensión que no ha pagado, los importes de gastos extraordinarios que no haya pagado y además condenarle a los intereses y a las costas del procedimiento judicial. Si ya vemos que el tipo tiene dinero pero no paga porque no le da la gana, tengo que decir que hay un delito tipificado en el Código Penal que se llama el delito de abandono de familia, que tradicionalmente se piensa en abandono de familia con que cojo las maletas y me voy de la casa. No, abandono de familia es abandonar económicamente a tus hijos. Se llama delito de abandono de familia, que se comete cuando se dejan 2 mensualidades consecutivas sin pagar o 4 alternas. Y eso ya es un delito que está penado con prisión. Con lo cual, pues hay que tener mucho cuidado con estos comportamientos. También quiero ponerme del lado del que no paga, si me permites esta apreciación, Sí. Pastora. A veces el hombre o la mujer que tiene que pagar la pensión no paga porque verdaderamente no puede, porque de verdad no puede. O a lo mejor no la puede pagar toda, pero puede pagar una parte de esa pensión. Pues bien, legalmente hay previsto un procedimiento judicial que se llama procedimiento de modificación de medidas, donde uno va delante del juez y dice, mire usted, señoría, en el convenio que firmamos yo me comprometí a pagar 300 euros al mes por cada uno de mis hijos, pero mire, le acredito que me he quedado en el paro, que ha quebrado mi negocio, que solo estoy percibiendo un subsidio de desempleo, que mi economía ha bajado de una manera dramática y le solicito o bien que temporalmente me extinga la pensión o que me la disminuya conforme a mis nuevas posibilidades económicas. Es decir, que si usted no cobra la pensión, ejecútela o ponga una denuncia por impago de pensiones por abandono de familia. Y de la otra parte, si usted no puede pagar la pensión total o parcialmente, no deje de pagarla y olvídese del tema, sino vaya delante de un juez, dígale al juez que le ponga solución a su problema económico para evitarse denuncias y ejecuciones. Bueno, creo que quedó, esta pregunta ya usted la acaba de responder porque dice, ¿en qué caso puede modificarse o cesar la obligación de alimentos? Bueno, se modifica lo que dice la ley y la jurisprudencia, es que se tiene que producir un efecto, una consecuencia, un comportamiento radical en la economía de la persona que tiene que pagarla, ¿no? Del mismo modo, se puede dar el caso contrario. Si yo pacto una pensión de 300 euros porque gano 2.000 euros, pero mañana gano 5.000, la otra parte puede instar un procedimiento de modificación de medidas para subirme la pensión. O sea que se modifican las medidas a la baja o al alza en función de la nueva situación económica que experimentamos. Okay. Y eso hay que acreditarlo probatoriamente muy bien. Mariana nos dice, si hay una sentencia de violencia de género, ¿es posible la custodia compartida?
Bueno, ahora mismo se está legislando precisamente en contra de esa custodia compartida, y no solo en contra de la custodia compartida, sino que se están limitando también los regímenes de visita. Y por cierto, me ha gustado mucho las noticias que ha contado antes Esther, hablando de los perros que los exorcizan, ¿no? Ahora también hasta las mascotas están en riesgo de no irse con aquel que es acusado o condenado por haber sido procesado o condenado por violencia doméstica, hasta las mascotas, imaginemos los niños, ¿no? Efectivamente, se establecen restricciones y limitaciones a la custodia compartida, desde luego, y también a los regímenes de visitas. Al principio del programa decíamos que las personas se casan pensando y deseando que el matrimonio sea para toda la vida. A veces no se puede. A veces por circunstancias, por crianza, por diferentes motivos, no se logra. Sin embargo, siempre he pensado que si existe amor en la pareja y existen unos hijos a los que, por supuesto, con amor los han creado, con amor lo han visto nacer y con amor los están formando, pues cuando hay amor en la familia, puede solventarse todo, puede superarse los problemas. Un divorcio es muy traumático, tanto para la pareja como para los hijos. Los hijos pierden muchísimo la estabilidad emocional y les afecta, yo creo que, yo no diría para el resto de su vida, pero sí los marca muchísimo. ¿Qué recomendación daría como abogado que ha estado en esos procesos, que ha visto esos niños? Porque a veces pues los niños tienen que ir también a los tribunales. Sí. ¿Cómo los ve y qué sugerencia o qué mensaje le podría dar a esos padres que están pensando en estos momentos en un divorcio? Bueno, les voy a dar el mensaje que le doy a las personas que acuden a mi consultorio, a mi bufete, para plantearme una cuestión de divorcio. Mi primera recomendación y mi pregunta, y les extiendo mi mano para ayudarles, es decirle, ¿no hay alguna manera de que podamos evitar el divorcio? ¿Habría algún modo? ¿Podría ayudaros de alguna manera? Fíjate, yo les digo siempre en modo de humor, ¿no? Les digo, me estoy tirando piedras a mi tejado, ¿no? Porque realmente desde el punto de vista del negocio a mí me interesa hacer divorcio, ¿no? Pero siempre les digo lo mismo, ya sea que vengan juntos o vengan por separado. ¿No hay una manera de poder resolver esto? Una segunda cosa que les digo es, mire, ninguna ley humana sana las heridas del corazón. Eso es. Por más que una ley de usted le divorcie, usted se va a ir frustrado, con sensación de fracaso y quizá con la sensación de no haber luchado lo suficiente por su matrimonio. En tercer lugar, siempre les digo algo y les saco de un paradigma que es un error tradicional. La gente piensa que tiene que seguir casada por una cuestión sentimental o emocional o pasional. Pero no desconocemos que con el transcurso de los años puede ser que en un matrimonio los sentimientos, las emociones y la pasión se puedan un poco diluir, ¿no? A lo largo del año, a lo largo de la vida del matrimonio, de los años del matrimonio. Entonces es evidente que al final un matrimonio no es el producto de una pasión, sino que es el producto de una decisión. Y si uno decidió estar casado, uno tiene que pelear por seguir casado. Es lamentable ver las estadísticas en España, pastora, porque vemos que casi el 50% de los primeros matrimonios se divorcian. Sí. Y además se divorcian en un periodo muy breve, porque como a los 3 meses ya uno se puede divorciar. Y además he hablado con gente que me ha dicho, no, yo cuando me casé daba por sentado que esto más tarde o más temprano iba a explotar. O sea, que no se casan con la visión de un matrimonio para toda la vida. Ya en los segundos matrimonios, que la gente ha aprendido un poco, ya disminuye muchísimo el número de divorcios, ¿no? Ya estamos en un 8, un 10, 12%, disminuye muchísimo. Pero siempre les digo eso, ninguna ley de la tierra, ninguna ley del hombre va a cerrar las heridas, a restañar las heridas del corazón, a restañar la sensación de fracaso que produce un divorcio o una separación. Por eso, yo lo que me están animando es, si llegamos hasta el final, las últimas consecuencias de este asunto, al menos que uno tenga la tranquilidad de saber que peleó por su matrimonio con uñas y dientes hasta el final. Sobre todo si hay niños. Sí, así es, porque los niños son el objetivo número 1 a defender en un matrimonio. Cuando en un matrimonio hay niños, el objetivo son los niños, su desarrollo, su crianza, su educación, su formación, sus valores.
que ahora están tan en desuso en esta sociedad en la que vivimos, donde se está desmoronando la tradición judeocristiana que nos ha respaldado y nos ha sostenido siempre, ¿no? Ahora se mueven las cosas por otro tipo de valores, se llama matrimonio a lo que no es matrimonio, se llaman relaciones a lo que no son relaciones, se llaman géneros a lo que no son géneros, ¿no? Entonces, dentro de esa vorágine filosófico-cultural actual, pues también el matrimonio ha caído en desuso. Por lo tanto, tendríamos que recuperar esos valores. Y por eso me encanta haber venido aquí a Decisión Radio, porque el matrimonio es una decisión. Eso es. Llega un momento que uno está casado porque decidió casarse y tiene que alimentar la pasión, los sentimientos, las emociones, los proyectos juntos, el seguir paseando agarrados de la mano, el enfocarse en su propio proyecto también, al margen de los niños, también como pareja y como matrimonio, ¿no? Y eso no hay que perderlo nunca. Y esta frase que está aquí en el estudio, que puedo ver, estudio San Juan Pablo II, el Papa, ¿no?, que fue canonizado hace unos cuantos años, una frase mítica del Papa Juan Pablo II dijo: no tengáis miedo. Y yo os digo, no tengáis miedo, pero también os quiero decir una cosa. En la Biblia se dice 365 veces no tengáis miedo, una para cada día del año. Qué bien, qué bien, qué bien. Bien, volvemos en breve. Estamos en el programa Cosas de Dos, acompañados por el abogado Francisco Rubiales. Y queremos, antes de terminar, darles un mensaje a aquellas personas que están en este momento pensando en un divorcio. Todo en la vida tiene solución. Todo. Cuando hay amor, cuando existe amor realmente, se puede solventar. Nosotros somos creación del amor. Nuestros padres no tuvieron por amor. La creación del mundo fue por amor. La base de la sociedad está basada en el amor. Entonces, si tienen amor por ustedes mismos, por sus hijos, valoren su matrimonio. Traten de sacarlo adelante. Conversen. La comunicación es la base, es importantísima, primordial para solventar cualquier situación. No hay que llegar a ese punto de divorciarse. Se casaron enamorados, se casaron pensando en que tendrían una vida hasta llegar a viejitos, como tantos matrimonios que nosotros conocemos. Personas que hace poco entrevistaba a un matrimonio que estaba cumpliendo 50 años de casados y bueno, es bonito cuando ellos dicen: mira, en nuestra época cuando nos casábamos, nada se botaba, todo se reparaba en casa. Entonces, hay que tratar de reparar, de solventar cualquier situación que se pueda presentar, cualquier equívoco, perdonar y solventar. Pensar en esos hijos, porque, y no solamente los hijos, son ustedes mismos. Como pareja deben siempre tratar de unirse cada vez más, de retomar el amor que los llevó al matrimonio. Se casaron enamorados, pueden permanecer enamorados. Si se comunican, si hablan y pueden arreglar lo que no les haya gustado, si se comunican y se dicen: mira, a mí no me gustó tal cosa, y pueden llegar a un consenso, a una conciliación. Todos tenemos defectos, todos. Sin embargo, si vemos más las cualidades que los defectos, podemos solventar, podemos continuar adelante. Pues así es. Se trata de recuperar principios, se trata de recuperar los valores tradicionales que han sustentado tanto en las costumbres sociales como en la propia ley que los matrimonios permanezcan y perseveren y luchen y que no sea tan fácil divorciarse, no separarse. Y se trata de exaltar precisamente ese valor del amor, como dice la palabra de Dios. Dice: el amor nunca deja de ser, el amor nunca muere. No. El amor es un sentimiento eterno que solo muere si lo dejamos de alimentar. Es como cualquier cosa viva que dejas de alimentar, termina muriendo. El amor es un ser vivo al que tenemos que alimentar. Así que muchas gracias por vuestra invitación y cuando queréis aquí volveré a estar con vosotros.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Ha sido un enorme placer compartir con todos vosotros. Y bueno, será hasta la próxima semana. Si quieren escucharme, pueden seguirme por todas las redes sociales, YouTube o Facebook, Instagram, con buscar Pastora Tovar es suficiente. Ya ahí está. No sé si el abogado quiere dejar su número de teléfono para Sí, cualquier claro que sí. Mi consulta. número de teléfono es el 666-778634. Repito, 666-778634. Trataremos de ayudaros en vuestra crisis matrimonial y si no quedara más remedio, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Muchísimas gracias y feliz tarde.